Hola, buenas, estimada audiencia que nos acompaña. Bienvenidos al programa Nuestra Lengua. Tenemos preparado para ustedes muchos temas para poder desarrollar habilidades, competencias y que además usted pueda ponerlos en práctica día a día con sus hijos, como profesor en el aula de clase y en todo momento. Me acompaña hoy Lorena. Bienvenidos al segmento Taller de la Palabra, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por su canal, Televisión Educativa, Canal 10. Hoy estaremos desarrollando un tema de suma importancia. Muchas gracias por sintonizarnos y por estar al pendiente de las temáticas que se desarrollan. Vamos a estar hablando de reglas generales de acentuación. Así es, Lorena. Muy importante este tema que abordaremos hoy. Podemos apreciar en pantalla, es sumamente importante que todos, la audiencia que nos acompaña hoy, esté pendiente de cada una de las palabras que nosotros vamos a decir en función de la preparación que debe tener toda persona en conocer y además de conocer, aplicar las reglas generales de acentuación que muchas veces, Lorena, en los escritos podemos apreciar las debilidades que se tienen cada uno. Hoy estaremos proporcionando algunas herramientas para que usted pueda aprender. Pasaremos a la diapositiva número 1. Definición de acentuación. La acentuación forma parte de la ortografía y es la que nos indica dónde debemos colocar correctamente los acentos gráficos a las palabras. Este término proviene del latín acentualio. Podemos ver entonces, Lorena, que la acentuación ya tenemos a nivel de concepto. Muchas veces ese concepto queda como concepto y no sabemos su aplicación. En estos momentos y hoy, Lorena, podemos hablar sobre eso. En la siguiente diapositiva podemos apreciar un ejemplo. Vemos el primer ejemplo. El líquido se derramó en el sofá. El segundo, el señor Pérez liquidó sus cuentas en este banco. ¿Qué podemos entender en ambas oraciones? Estimada audiencia que nos acompaña, pueden ustedes apreciar esas dos oraciones y me gustaría que ustedes saquen sus propias ideas, qué se necesita o qué quiere dar a entender cada una de las oraciones. Pondremos nuevamente la presentación para que podamos interactuar en este momento, para que usted, amable audiencia, pueda definir qué significa la oración número 1 y qué significa la oración número 2, puesto que es sumamente importante que podamos apreciar nosotros la diferencia en dos palabras que probablemente usted vea que son la misma, pero gracias a una tilde, Lorena, podemos nosotros identificar que tiene otra connotación. Ya estaremos listos. Así es. Sí. Para recordar un poco la acentuación, vemos nosotros ahí en todo momento que la acentuación es sumamente importante y definimos el concepto. Ahora tenemos en pantalla cuáles son los ejemplos a los cuales estamos mencionando. Así como usted lo leyó, Lorena, el líquido se derramó en el sofá. El señor Benítez liquidó sus cuentas en este banco. Podemos apreciar entonces dos palabras iguales en cada una de las oraciones. ¿Cuál palabra es, Lorena? Sí, estamos viendo la palabra líquido, una tildada y la otra, una va tildada en la I y la otra en la O. Así es, podemos apreciar nosotros, amable audiencia, que la primera palabra es una palabra esdrújula. ¿Y cómo sabemos nosotros que es esdrújula? Les explicaremos más adelante. Ahora vemos en la segunda oración que la palabra ya no es líquido, sino que liquidó. Y es una palabra aguda. Pendiente, estimada audiencia, en el desarrollo del tema que en estos momentos vamos a compartir con ustedes. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se entiende por acento? Se entiende por acento a una rayita oblicua que es colocada en la vocal donde haya mayor carga de voz. Si bien es cierto, sabemos que es donde recae la mayor fuerza de voz, como veíamos en los ejemplos anteriores, líquido y líquido. La diferencia lo hace la acentuación, ¿verdad? Como bien explicábamos antes, el tipo de palabra que esa es. La primera hace referencia a un líquido que se ha derramado, ¿verdad? Ya puede ser agua o refresco, y la segunda hace referencia a líquido
el señor Pérez posiblemente, o canceló, que podría ser un sinónimo también, canceló su cuenta bancaria. Perfecto. En la siguiente diapositiva, Lorena, podemos aprovechar. Sí, los tipos de palabras según su acentuación. Tenemos la número 1, palabras agudas. Son aquellas palabras que llevan el acento de intensidad, sílaba tónica, en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en vocal N o S. Como ejemplo tenemos, muchas gracias Lorena, sillón, volaré, Jesús. Si pueden apreciar en pantalla, están separadas por medio de guión, porque muchas veces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños, a nuestros estudiantes, que separando las sílabas vamos a tener mayor conciencia en el conteo de las palabras para poder identificar dónde está la mayor intensidad de voz. Y en estas primeras, que son agudas, podemos apreciar nosotros que la mayor entonación está en la última sílaba. Escribimos nosotros, si ustedes pueden apreciar, de izquierda a derecha, pero cuando nosotros contamos, al momento de saber cuál es la palabra, podemos apreciar nosotros que contamos de derecha a izquierda. Entonces, con la mano izquierda, para poderle enseñar, que sería una técnica también, podemos contar nosotros, Lorena, que palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas, palabras sobresdrújulas. ¿Por qué de esta forma? Porque lo convertimos ante un escrito de nuestros estudiantes, podemos apreciar nosotros que podemos contar de esta forma. Y ahí podemos nosotros, Lorena, ver la forma en la ubicación de la mano para nuestros estudiantes en que puedan familiarizarse más con estos conceptos. Podemos apreciar unos ejemplos. En los ejercicios siguientes hay una interrogante. ¿Cuál de las siguientes palabras se debe tildar? Tenemos la primera en su lectura original sin la tilde: oración, cien pies, jugo, jamás, aceptar, borrar, costal, maizal. A la audiencia, por favor, saque sus conjeturas. ¿Cuál podría ser? Ahí tenemos la respuesta en estos momentos. ¿Cuáles son las palabras, Lorena, que tienen tilde y cuáles no llevan? Como puede observar, en las palabras agudas con tilde están separadas oración, cien pies, jugó, jamás. En las palabras, siempre dentro de la clasificación de las agudas sin tilde, aceptar, borrar, costal, maizal. Ahí podemos identificar, Lorena, cabal, cuáles son las reglas generales de acentuación. Y decíamos nosotros, para recordar un poco, las agudas son aquellas palabras que tienen la mayor entonación de voz en la última sílaba y se tildarán solo cuando terminen en N, S o vocal. Pasamos a al siguiente tipo de palabra, por favor. Tipos de palabras según su acentuación. Las palabras graves, que son aquellas donde el acento de intensidad, o sea, la sílaba tónica, se ubica en la penúltima sílaba. Llevan el acento ortográfico o tilde cuando terminan en cualquier consonante distinta de N, S o vocal. Tenemos los ejemplos: álbum, automóvil, mármol. Así es. Ahí vemos nosotros entonces, Lorena, muchas gracias. Sí. Podemos apreciar nosotros en que esas palabras llevan la mayor entonación de voz en la penúltima sílaba. Y es lo que decíamos, última, penúltima, y se tildarán solo cuando terminen en letra distinta de NS vocal. A continuación tenemos unos ejercicios para que ustedes, amable audiencia, puedan desarrollarlos en casa. ¿Cuál de las siguientes palabras se debe tildar? Árbol, azúcar, Cristóbal, fácil, abuela, banco, coco, tijera. Ahí tenemos las respuestas, Lorena. Así es. En las palabras siempre graves con tilde: árbol, azúcar, Cristóbal, fácil. Palabras graves sin tilde: abuela, banco, coco, tijera. Audiencia, podemos ver nosotros entonces, dentro de las palabras, cuáles son las que se tildan y cuáles no. Vamos a ver, Lorena, ¿qué podemos recordar nosotros cuáles son las palabras graves? Así es. Ya estábamos diciendo que las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, las palabras graves en la penúltima sílaba, y como bien ustedes ya seguro están haciendo sus anotaciones, pudieron observar que es importante hacer la clasificación o la separación de las palabras
para que sea más fácil el conteo. Incluso algunos prefieren hacerlo dando toques, especialmente cuando los niños están en su edad escolar, se les enseña de esa forma, haciendo sonidos y también haciendo énfasis sobre la sílaba que va tildada o donde recae la mayor fuerza de voz. Así es, Lorena. En esta primera parte podemos nosotros apreciar cuáles son las palabras de acordes de acentuación en las dos primeras. Decíamos entonces las agudas y las graves. Quedará pendiente las otras dos. ¿Qué es lo que tenemos que sacar nosotros de conjetura, Lorena, para este primer segmento en Taller de la Palabra? Es la forma en cómo nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes. Hablando en el gremio magisterial, Sí. y si estamos hablando nosotros como padres de familia, es sumamente importante que nos involucremos en la tarea de poder educar con la lectura, con buenos cuentos, cortos aunque sea. Eso ayudará al niño para poder recalcar mucho, para poder aprender en cada momento dónde deben llevar tilde las palabras. Y es que las palabras agudas y las palabras graves son las que probablemente tienen mayor dificultad. ¿En qué sentido? Muchas veces nuestros estudiantes manejan lo que es el concepto, cuáles son las palabras agudas, cuáles son las palabras graves. La dificultad está ya en la práctica y que muchas veces ellos la saben leer, pero la aplicación misma de la regla es que no se puede manejar. Lorena. Sí, así es. Y qué importante también cuando se puede diferenciar en esta clasificación de palabras, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros nos podemos comunicar de mejor forma a través de la parte escrita y el emisor obviamente va a poder leer de una forma más clara. Y es que es importante recordar también que cuando no se acentúan las palabras, pierden sentido, pierden ese significado y también no es lo mismo como en el ejemplo que dábamos al inicio, decir líquido a decir liquidó. Sabemos que esa pequeña rayita, como bien lo definíamos al inicio, cambia totalmente el significado, el concepto de esa palabra y se puede interpretar en oraciones totalmente aisladas si no tenemos sumo cuidado en eso. Así es, Lorena. Es difícil, mas no imposible. Vemos en esta última diapositiva. En la actualidad existen muchas fallas y nosotros sabemos que esas fallas se dan porque la tecnología ha estado haciendo eco. En la actualidad existen muchas fallas al momento de escribir correctamente las palabras. El uso de nuevas tecnologías han permitido que se descuide la manera de escribir correctamente. Es muy importante enseñar a los niños la manera correcta de escribir a través de dictados de palabras, talleres de lectoescritura, inculcar el hábito de leer y de utilizar el diccionario. Si bien es cierto, sabemos que hoy en día ya los jóvenes, los niños vemos que están abreviando las palabras y en esa continua práctica diaria de las redes sociales, ellos no están estudiando, no están practicando esas reglas de acentuación y sabemos que son muy importantes, no debemos descuidar porque eso es básico para la comunicación. Así es. Estimada audiencia, esto ha sido la primera parte de este segmento para ustedes. Esperamos que contar con ustedes en el siguiente programa para poder contarles la segunda parte y que podamos aprender del todo este mundo en lo cual es la colocación de una tilde es sumamente importante. Procedemos ahora, Lorena. Así es, muchas gracias por su fiel sintonía. Continúe ahora con novedades del español. Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. El 4 de abril se celebró el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas y el 6 de abril el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
En ese contexto, hablaremos de las palabras mina y deporte. El diccionario de la lengua española nos presenta 3 definiciones de la palabra mina. En primer lugar, la define como unidad de peso y moneda griega antigua que equivalía a 100 dracmas. En segundo lugar, la define como criadero de minerales de útil explotación. Y finalmente, la define como mujer. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra mina. De acuerdo con el diccionario etimológico, la palabra mina viene del francés mine y esta podría venir del celta main, que significa oro. Por lo general se refiere a un lugar donde excavan metales u otras materias primas de gran valor. Esta etimología es oscura, pero no está descartado que pueda provenir del griego uva, traducido al latín como mina, que no solo era una unidad de cuenta monetaria, no una moneda real, sino una unidad de peso especializada en el peso de metales. En realidad, la palabra no es griega, sino un préstamo semítico en el griego. Era una unidad empleada y llamada así por los fenicios y en Oriente Medio, así que el vocablo es semítico. El otro origen de la palabra mina, aunque suena igual, es puro latín y no tiene nada que ver con los artefactos explosivos enterrados que hacen explotar vehículos o personas y que se ocultan en franjas de terreno para defender o impedir el paso con trampas mortales. En estrategia militar romana se empleaba el vocablo en plural y se llamaban minae, vocablo que en general quiere decir partes salientes, ya sea de una muralla o de cualquier defensa. Cuando los romanos se empleaban el vocablo en plural y se llamaban hostil, llenaban de trampas las franjas de terreno de alrededor para evitar que los enemigos ocultos y de noche se acercaran a las empalizadas de los campamentos y las asediaran. Abrían zanjas con estacas punzantes ocultas con maleza. Disponían unas aguzadas puntas de metal enterradas en zanjillas llamadas lirios y se llenaban las paredes externas de sus empalizadas de maderas de estacas salientes y punzantes. Todo ello eran trampas mortales para quienes se aventuraran a acercarse y cruzar esas franjas de tierra. Y en conjunto, esos dispositivos de amenaza, palabra que también procede de minae, se llamaban minae. Con los posteriores avances en tecnología bélica, tales trampas, ahora de carácter explosivos, siguen recibiendo en lenguaje militar el nombre de minas. Esa palabra tiene que ver con eminente, el que sobresale, eminencia y prominente, y no tiene nada que ver por origen con la otra mina del mineral. De igual manera, el diccionario de la lengua española define la palabra deporte, por un lado, como actividad física que supone entrenamiento y sujeción a reglas, y por otro como recreación, pasatiempo, placer y diversión, por lo común al aire libre. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra deporte. De acuerdo con el diccionario etimológico, la palabra deporte viene del verbo latino deportare, deportar, como lo hacen con los inmigrantes ilegales. Pero, ¿qué tiene que ver expulsar a alguien del país con la idea de recreación física? La palabra deportare está formada por el prefijo de, que indica dirección de arriba a abajo, alejamiento y privación, más el verbo portare, que significa llevar,
que nos dio palabras como reportero y soportar. Entonces, la idea de deportar es bajar algo, sacarlo o llevarlo lejos. A nivel semántico, vemos que para los antiguos romanos la palabra deportare tenía varios significados. Publio Cornelio Tácito, historiador y senador romano, años 56 a 117 después de Cristo, en Anales 2:6, habla de deportare lauream, que era una ceremonia triunfal que hacían los generales romanos, donde llevaban, es decir, deportare, una corona de laurel, es decir, lauream, y la ofrecían a Júpiter. Luego en Anales 14:15 usa Italia deportarentur cuando se refiere al ostracismo. Por otro lado, Cicerón, en su discurso contra Verres, usa deportare en sentido de transportar, cuando demanda que le traigan las tablas, tabulas deportare liceret. Así que la idea original de deportare no estaba limitada al destierro, sino que cubría el alejamiento, sobre todo de la ciudad de Roma. De ahí proviene la semántica de salir al campo, respirar aire fresco, distraer la mente y finalmente hacer ejercicio. En el Diccionario de Autoridades de 1726 leemos: deporte, sustantivo masculino, diversión, holgura, pasatiempo. Es compuesto de la preposición de y la voz porte. Y como ésta signifique el trabajo de portear o pasar las cosas de unos parajes a otros, puede ser se disexe, deporte para explicar, se deponía absolutamente todo lo que era cuidado y fatiga para divertirse mejor. Latín, vacatio, otium animi relaxatio. Padre Juan de Mariana, Historia de España, libro 8, capítulo 9. Gobernó este capitán las cosas de los moros por su rey, que vivía ocioso, sin cuidar más que de sus deportes. En 1978, la UNESCO reconoce el deporte y la educación física como un derecho fundamental para todo el mundo. Y es que el deporte, como un lenguaje universal, puede contribuir a promover la paz, la tolerancia y la comprensión, más allá de las fronteras culturales y religiosas. Gracias por su gentil atención. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. En este segmento nosotros le rendimos homenaje a los libros, a sus autores, a la literatura, a la lectura en general. En un segmento anterior nosotros le rendimos homenaje a los libros que nos hacían llorar. Pero hoy, considerando que en marzo, el 20, se celebra el Día Internacional de la Felicidad, y parte de la felicidad es la risa, entonces hoy le haremos homenaje a los libros que nos hacen reír. Y me acompaña en esta ocasión la estudiante Nuria Osorto, con quien tengo el privilegio de compartir día a día en una clase de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Nuria, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Liz, nuevamente aquí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y aquí compartiendo cámaras nuevamente, es un honor. Gracias, gracias. Hablemos de los libros que nos han hecho reír. ¿A usted qué libro le ha hecho reír? ¿Novela? Pues sí, primero que nada, pues creo que es inevitable. Hoy les he traído dos obras de la literatura española. Sí. Y una de mis favoritas hasta ahora ha sido El Quijote de la Mancha. Nuestro Hidalgo tiene un sinnúmero de aventuras. Entonces, cuando se comienza la obra, uno cree que habla de un caballero, y de hecho sí es así. Pero nosotros estamos acostumbrados a creer que solamente es caballería. Pero en realidad encontramos muchas y divertidas historias durante toda la obra. Una de ellas, pues él se encuentra en una venta, llega a una venta
Y entonces está ahí una serie de personajes, y entre ellas una famosa Maritornes, que es una moza. Sí. Entonces ella ya había convidado con un arriero en que iban a pasar una noche de pasión, y entonces ella entra a la habitación, está todo oscuro, y Don Quijote cree, imagina, que es la hija de la ventera, y se emociona, y cuando se da cuenta que no es ella, pues el arriero celoso se arma y se golpean. Se todos. golpean. Y es inevitable reír a carcajadas. Y Don Quijote siempre sale mal parado, ¿verdad? Sí. Don Quijote siempre sale golpeado porque forma parte de la confusión. Entonces, aquí vemos en Don Quijote que él siempre sale golpeado. Por ejemplo, yo recuerdo la de los galeotes, Sí. ¿se acuerda? La de los galeotes, que el pobre hombre, cuando intenta liberar a los oprimidos, ¿verdad? Como él, como buen caballero andante, estaba para liberar a los oprimidos y auxiliar a las viudas, Sí. ¿verdad? Eso era su gran lema de honor Así es. como caballero andante. Entonces, cuando ve a los galeotes, los liberan y después le dan una... Le salió cara. Sí, le dieron Sí. una buena mataneada al pobre Don Quijote, y después Así es para reírse, es para reírse. Todo el libro es para reírse. Me llama la atención que el libro, porque es muy grueso, da la impresión de que va a ser una lectura tediosa, y para nada, Esa es ¿verdad? la impresión, correcto, al comenzar la lectura. Pero bueno, hay infinidad. Si vemos al personaje de Sancho Panza, pues es cómico a morir, Sí, porque sí. él, con la ingenuidad que él posee, con el afán de conseguir su ínsula, pues él se lleva una serie de riesgos, de aventuras, y es risa, pues el personaje de él, a pesar de que es leal a morir. Sí, sí. Pero sí causa gracia la manera de hablar, los refranes, cómo la corrige Don Quijote durante toda la obra. Toda Es- la obra. Es chistoso, sí. Sí. El gran encuentro que tuvo con los molinos. Sí, sí, ¿Se una acuerda? lucha tremenda. Desigual. Sí, sí, desigual. Y él tratando de convencerlo que no, que mire, señor, pero él no, es su primer enfrentamiento. Su creo, primer, ¿verdad? su Sí. primer enfrentamiento. Y Sí, sí, y cuando se viste, cuando usa elementos, por ejemplo, él usa una jofaina como yelmo, Sí. y es una basinica que encuentra por ahí, ¿verdad? Así es. Desde ahí ya es gracioso. Sí. Entonces ahí tenemos elementos cómicos de risa imparable en Don Quijote de la Mancha. Pero usted tiene también otra novelita, Sí. cuéntenos. Traigo una pequeña novela, el autor es anónimo, y pues al leerla uno no tiene ni idea de lo que va a mencionar el libro. Y de hecho trata la obra de Lázaro, que es un lazarillo, ¿verdad?, de un ciego, y le toca padecer durante toda la historia, pues diferentes amos lo acompañan. Pero me llamó mucho la atención y me causó mucha gracia uno en especial, que es el primero, el ciego. Él es el que lo educa, lo enseña, pero también le da bastante como maneras de sobrevivir en un mundo difícil Sí. a costa de lo que sea. Sí. Entonces Lázaro le toca robar, mendigar, y él se aprovecha de eso. Entonces hay diferentes aventuras que suceden, y en una de ellas pues le toca a él, el ciego le quiebra pues el jarrón de vino porque se lo está bebiendo él, Sí. y se lo quiebra en los dientes y lo deja pobre. Sí. Al final el pobre Lázaro de este amo se libra pues porque lo hace cruzar por un río, entonces pega con un poste. Esa parte es para morir de risa. Y luego también se encuentra con otro que es el escudero, que era uno de la nobleza, un Sí. hombre, Un hidalgo. un hidalgo, que moría de hambre pero no dejaba su Apariencia. apariencia. Sí, sí. Y entonces hay una anécdota que va pasando un muerto y Lazarillo va a comprar comida, lo habían enviado por comida, y entonces él viene corriendo desesperado a decir que por favor que cierre la casa porque vienen a meter al muerto a su casa. Y resulta que hablaban de una casa lúgubre, donde nunca se come, donde nunca, Donde es oscura, donde ocurre. Entonces era en mi casa, decía se él. parecía demasiado Sí, a su casa. Y llega corriendo a decírselo al amo. Entonces Sí. sí, se muere de risa uno, la verdad. Realmente, fíjese que son dos géneros completamente diferentes. Sí, sí. Estamos hablando de la novela moderna que inaugura Don Miguel de Cervantes con Don Quijote, y es prácticamente un libro, bueno,
Es que Don Quijote es una obra aparte, la verdad. Estamos hablando de novela morisca, caballería, hay novela bizantina, están todos los 4 géneros de la... Sí, la de la picaresca también, sí, sí. y hasta picaresca hay. Sí. Pero el Lazarillo es la picaresca en sí misma. Entonces, cuando usted tiene esta obra, se va a reír, porque la picaresca es eso, reírse a partir de las vicisitudes que pasan los personajes. Entonces, de hecho, el término Lazarillo, el que guía un ciego, se origina de esta obra, porque el nombre original es Lázaro, el personaje, ¿verdad? Sí. De Tormes, es decir, que nació junto al río. Así es. Y el término Lazarillo, ahora usted, en la actualidad, si usted menciona el término Lazarillo, hace alusión al que guía un ciego, pero de no ser por esta obra, no habría existido esa palabra, ¿verdad? Entonces, hay obras maravillosas que nos Sí. han hecho reír. Otra obra, en Honduras tenemos una obra estupenda para reírse. Se trata de Mis tías las Anatas, una obra de Marco Antonio Rosa. Es una novelita corta, no llega ni a 100 páginas, es una cosa pequeñísima, pero usted no para de reír, porque las aventuras es más o menos picaresca, a la hondureña, ya se puede imaginar lo que significa. Fíjese que hay un evento de hondureñizar la sal. ¿Qué significa eso? Mire desde cuándo hay picaresca en los personajes. Hondureñizar la sal significa echarle tierra a la sal para que se haga más. Entonces la señora tenía una pulpería y ella vendía de todo. Entonces cuando compraba, digamos, un quintal de sal, entonces le echaba, digamos, la mitad de un quintal de arena, de tierra, y entonces se le hacía más, pues entonces vendía más libras. Y hay uno, por ejemplo, cuando Estrellita se llama la perrita del niño Otoño, y una vez que van a pescar al río chiquito, que en aquel momento, estoy hablando del principio del siglo XX, donde todavía tenía aguas cristalinas y se podía bañar y pescar. Entonces ellos van de excursión al río y usaban dinamita para pescar. Entonces ellos van con la dinamita lista, entonces resulta que tiran la dinamita al río y la perrita cree que es un hueso. Y entonces sale la Estrellita, que ahí se llama la perrita, sale a recoger la dinamita y la lleva en el hocico. Y ellos detrás, Estrellita, soltala, soltala, por favor, soltala. Y en eso, que no logra soltarla porque el perro no entiende, por supuesto, y explotó. Y la pobre Estrellita voló en 1000 pedazos, ¿verdad? Es entre tragedia y comedia, pero la forma de narrar que tiene nuestro escritor es extraordinaria, realmente es extraordinaria. Hay muchos, fíjese que el teatro también se nutre de la risa, ¿verdad? Acuérdese que primero en la antigua Grecia fue la tragedia, pero después la comedia. Y la comedia gustaba mucho al pueblo. Al vulgo. El vulgo siempre le ha gustado reírse. Así es. Y nosotros somos parte del pueblo, nos reímos. Y es que el ser humano necesita reírse. Sí. Fíjese que de hecho está la risoterapia, que es una forma de enfrentar la vida a partir de la risa. Y bueno, si está comprobado científicamente, nosotros usamos los libros para reírnos, ¿verdad? Otros que busquen otros mecanismos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el teatro, cómo se nutren de las actuaciones de los personajes. Entonces, aquí tiene que ver con la actuación. Si una obra es cómica, pero el actor no tiene talento, entonces definitivamente tenemos una obra Aburrida. aburrida. Sí. En este caso, entonces, cuando nosotros leemos las obras, tenemos que imaginarnos qué es lo que nos pasa con estos tipos de obras que son narrativas. Pero el teatro, como se nutre de la actuación, depende entonces ya en la representación de la calidad de sus actores. De lo visual. Aquí Sí. es imaginación pura. Aquí es la imaginación, Así es. allá es la visualización. Entonces, si tenemos grandes actores, nos vamos a reír mucho. Por ejemplo, ya le voy a decir qué obras se nutren de la risa. La olla de Plauto. Plauto es un escritor latino que escribió la olla y hace alusión a la avaricia. El tema es la avaricia. Pues este señor, desde que se encuentra una olla con dinero,
la anda escondida, escondida, escondida y sufre todo tipo de vicisitudes. Hay muchos equívocos en la obra porque nuestro personaje todo lo confunde. Si luego dicen, fíjese que, hey, por favor, digamos, voy a hacer una suposición, páseme esa olla que voy a cocinar un guiso. ¿Cuál olla? ¿Cuál olla? Y él está pensando en su olla, en la olla que tiene escondida, porque claro, cavó un orificio, le escondió, y entonces todos los equívocos que se dan en las obras están relacionados con esa olla porque él tiene miedo de que le quiten ese dinero. Entonces, hay un montón. El enfermo imaginario de Molière es también, se nutre de los equívocos. La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, son otras obras de gran calidad cómica, pero también se nutre de la calidad de sus actores en una representación teatral. Entonces, es muy importante reírse, ¿verdad? Porque la vida es eso, hay que reírnos, hay que reír. Bueno, entonces vamos a cerrar este segmento. Un último comentario, Nuria, brevísimo. Solamente disfrutar. La lectura se ha hecho para disfrutarla. Y si tenemos obras de tan buena calidad, pues a reír nada más. Gracias por estar con nosotros en Café Literario y nos esperamos en un próximo programa. Hasta pronto. Bienvenido un lunes más a su segmento Salgamos de Duda. Siempre agradeciéndole también esa información que usted nos envía acerca del uso de nuestro idioma. Pues eso nos permite a nosotros organizar y preparar la información que con mucho gusto le traemos en el segmento cada lunes. Recuerde que ya nos encontramos también en el mes de abril, el mes dedicado para el idioma, y le invitamos pues que nos interesemos mucho por el buen hablar y el buen escribir. Y así pues damos comienzo al segmento, siempre contando con la grata compañía de Cecia Espinal. Hola profesora, muchas gracias por este recibimiento y también sean todos bienvenidos a este cuarto y último segmento de nuestro programa Nuestra Lengua. Vamos a dar inicio al segmento sin antes mencionarle que usted puede ser parte de nosotros enviándonos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus consultas y otras cosas más, sugerencias de temas a nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Nuestra Lengua TV Letras. Ahí vamos a poder leer todo lo que usted nos escribe y lo que comenta también. Asimismo, usted puede enviarnos un correo electrónico a la dirección nuestralengua@upnfm.edu.hn. Y antes de comenzar, profesora, así como usted lo mencionaba, que este es el mes donde nos más recordamos la importancia de poder escribir y hablar bien. Asimismo, podemos retomar ese quizá un propósito que tuvimos a inicio de año de comenzar a leer un libro nuevo o retomar los libros que habíamos dejado por terminar para poder también darle honor a este mes que también se celebran los libros. Y le recordamos que usted puede tener muchas recomendaciones sobre lecturas durante todo el programa. Vamos a dar inicio a nuestro segmento dándole lectura a la trivia que traemos para ustedes este día. Vamos a darle lectura. Mi madre está barriendo y mi madre está barriendo. Es un ejemplo de inciso A, calambur, inciso B, eufemismo o inciso C, paronomasia. Si usted conoce cuál de estos tres se aplica entre estas dos frases que les proponemos ahí en nuestra trivia, coméntelo en este momento en la página de Facebook. Ahora sí, vamos a comenzar el segmento con una sección que a ustedes les interesa mucho. Se trata de la ortografía que vemos en las calles. Vamos a darle lectura a esta fotografía que dice lo siguiente. Estimado cliente, no compre llantas o neumáticos a los llanteros en mal estado. No somos responsables a reclamo alguno. Profesora Sonia, ¿de qué manera podemos corregir este cartel? Sí, este cartel, damos siempre una opción a la derecha de las pantallas y tenemos no compre llantas en mal estado. Pero tenemos, todo el texto está escrito en mayúsculas, la palabra neumáticos, ¿verdad? Neumáticos, le falta la tilde en la A, y en sí el texto como tal produce una doble interpretación que nosotros como vicio de dicción le llamamos anfibología. Entonces pareciese que los que están en mal estado son los llanteros, ¿verdad? Y no las llantas. Entonces, para una mejor redacción, siempre simplificando lo que el rótulo tiene,
diríamos no compre llantas en mal estado. También podemos decir, verifique la calidad de las llantas al momento de comprarlas. Sí. ¿Sí? Hay muchas opciones más para poder corregir estos textos y pues le traemos nosotros una propuesta. También puedes consultarnos sobre alguna pregunta que usted tenga al momento de redactar un texto que va a ser leído por muchas personas. Con gusto estaremos nosotros aquí para poderle ayudar a redactar bien. Vamos a dar inicio a nuestro segmento con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿La conjunción o se debe tildar? En el caso de la conjunción o, diríamos que ahora o antes, ¿verdad? Se recomendaba que la tilde en esta conjunción cuando se escribía entre cifras para evitar la posible confusión con el número 0. Pero la actual ortografía de la lengua española especifica que dicha conjunción se escribirá siempre sin tilde, y hacemos ahí el énfasis, con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos. Y podemos ver algunos ejemplos. Tenemos dos ejemplos en nuestras pantallas. El primero, ¿quieres té o café? Vemos que la conjunción o no está tildada. Y también nos volveremos a ver dentro de 3 o 4 días, que aquí es importante que está entre 2 cifras numéricas. Y claro que no hay que tildarla aunque se encuentre entre números o entre letras. Este uso del acento diacrítico no está justificado, ya que la O es una conjunción átona. Así es, en este caso diríamos que como morfológicamente es una conjunción, ¿verdad? Disyuntiva. Nos permite la elección entre 2 opciones y en algún momento va a tener también un valor condicional. Que es importante recordar también que esta conjunción, cuando va seguida de una palabra que de igual manera inicia con O, pues vamos a sustituirla o a adoptar la U, ¿verdad? Igualmente se cumple si va entre cifras, es decir, si decimos 7, no vamos a decir 7 o 8, sino 7 u 8. Entonces se aplica tanto para palabras como para los números. Así que usted ya sabe, no la va a tildar, ya no cumple esa función. Además, desde el punto de vista gráfico, tampoco está justificado que nosotros tildemos la letra O, ya que sí hay una notable diferencia entre el número 0 y la letra O, ya que el 0 es como un óvalo y la O es un círculo. Entonces sí hay distinción gráfica entre el 0 y la O para poder desechar este uso que ya la ortografía de nuestra lengua española ha desechado, la Sí. tilde en esta conjunción. El contexto es el que va a definir si usted entiende, pues, si no es confusión entre el 0 y la conjunción, ¿verdad? El mismo contexto de la oración le va a dar a entender a usted que ese es su uso y no hay ningún problema en que se lleve tilde o no. Abordada ya esta pregunta, vamos a dar paso a la siguiente, la cual es, ¿qué son los epónimos? Los epónimos, estamos hablando de un grupo de palabras que se caracterizan dentro de una clasificación de las otras formas de organizar las palabras, ¿verdad? No estamos hablando de palabras nuevas. Y esto hace referencia a esas palabras que derivan del nombre de una persona o de un lugar determinado. Tenemos los primeros ejemplos que se muestran en la pantalla. Premios Nobel, que hace referencia a el creador de esos premios, ¿verdad? Es científico sueco, creador de esos premios, Alfred Bernhard Nobel, y ese es su apellido, ¿verdad? La enfermedad de Alzheimer por Alois Alzheimer, médico alemán, quien estuvo identificando algunos síntomas de esta enfermedad. Asimismo, les presentamos otros ejemplos. El nombre de nuestro continente, América, que proviene de Américo Vespucio, comerciante y cosmógrafo. Fahrenheit, esta medida de la temperatura, fue abordada por el científico alemán Gabriel Fahrenheit. Voltio, del investigador italiano Alessandro Volta. Y nicotina, que proviene del nombre Jean Nicot, francés, a quien se atribuye haber enviado por primera vez tabaco a Francia en 1560. Entonces, ahí les proveemos muchos ejemplos para que usted conozca qué son los epónimos. Y también usted puede investigar muchos más e identificar cuáles son los epónimos cuando usted los use. Así es. Y diríamos también de esos ejemplos que nosotros les presentamos a ustedes,
Muchos de ellos ya forman parte del vocabulario habitual, ¿verdad? Que no sentimos que como que es otra palabra diferente, sino que ya está en nuestro vocabulario habitual. Es importante recordar que esta formación de palabras de los epónimos se clasifican dentro de otras formas de palabras que el proceso se llama acuñación, pero hay una específica para los nombres de marcas comerciales y epónimos cuando exclusivamente derivan de un apellido o de un nombre de un lugar. Hay palabras que las vemos, decíamos, comunes, como usted escucha sándwich, que es un extranjerismo, pero también esa palabra sándwich tiene una historia, y así como esa tendríamos muchas, ¿verdad? Usted escucha decir que la leche debe estar pasteurizada, entonces también tiene un origen del Louis Pasteur, ¿verdad? Quien realizó ese proceso de transformación o de ebullición de la leche a determinadas temperaturas, pero lo vemos en el vocabulario habitual, entonces pareciese que no encontramos un motivo o una historia detrás de esa palabra. Así es, y es porque una persona muy importante se quedó, bueno, inmortalizada a partir de lo que descubrió y de lo que realizó, ya sea en la ciencia, en la historia en general. Vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro segmento que se llama la palabra del día, donde les proponemos una palabra que quizá usted no conozca y que podemos ya introducirla dentro de nuestro vocabulario. La palabra del día de hoy es sapeo. ¿Qué significa sapeo? Sapeo es un sustantivo propuesto en sustitución de la voz inglesa zapping, que hace referencia a zapping a la acción de cambiar reiteradamente de canal de televisión por medio del mando a distancia. Este es el sapeo, es un sustituto, ¿verdad?, de esta voz inglesa para que ya no utilicemos zapping. Podemos utilizar sapeo. Esperamos que durante el programa usted no haya hecho sapeo, ¿verdad? Sí, así y que es. se haya permanecido con nosotros durante todo el trayecto de nuestro programa. Ahora vamos a dar respuesta a la trivia que les leímos al inicio del segmento y que quizá ustedes ya escribieron la respuesta en Facebook. Mi madre está barriendo, mi madre está barriendo. Es un ejemplo de opción A, calambur, opción B, eufemismo y opción C, paronomasia. La respuesta correcta a la trivia de esta noche es, profesora Sonia. La opción A, calambur, haciendo referencia a esa figura retórica o de dicción que se provoca este efecto cuando dos sílabas o la unión de sílabas entre dos o más palabras, que al separarlas nosotros como de manera estratégica, entonces cambia el significado, ¿verdad? Por eso vemos que en la manera oral puede ser que no reflejemos tanto la diferencia entre separación de las sílabas, pero sí lo podemos evidenciar de la manera escrita. Y hay muchísimos más ejemplos de calambur. Por ejemplo, Elena no come y el enano come. También nosotros tenemos muchas adivinanzas, chistes y también dentro de la poesía podemos encontrar muchos ejemplos de calambur, que es muy interesante, es un juego de las palabras. Incluso quizá usted, si no estaba prestando mucha atención o leyendo la trivia, usted creyó que no había diferencia. ¿Qué significa? Entonces vemos que la fonética ahí nos hace un juego de palabras y mi madre está barriendo y mi madre estaba riendo. Hay bastante similitud, ahí es un claro ejemplo de calambur. Les agradecemos haber permanecido con nosotros a lo largo de nuestro programa. Les invitamos a que usted siga interesado en nuestra lengua para poder leer, para poder escribir y hablar correctamente. Es un gusto para nosotros llegar con esta información todos los lunes hasta sus hogares y esperamos que tengan una feliz noche.